Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y continuamos en este afán de seguir atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda, no sin antes invitarlos, como todas las semanas, a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de YouTube en Revista Por Escrito o a través del canal de Spotify Por Escrito también. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos por favor. Saludos por supuesto al claustro de Sor Juana y a la Universidad Anáhuac. Querida Ceci. Querido Juan. ¿Qué te da risa? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? No son las cosquillas, Juan Carlos. Pero esas sí dan risa. Esas sí dan risa. Yo no sé qué tanta risa da el pretexto del día de hoy. Yo tampoco, porque además creo que en muchísimos sentidos estamos hablando de un punto de rebeldía. ¿Estás de acuerdo? Ciertamente. Entonces, vamos a hablar de la comedia griega. Pero Juan Carlos tiene un punto, y un punto muy importante, porque la comedia griega no tiene la calidad de otras producciones que se hicieron en la antigua Grecia. Sin embargo, este género teatral que viene desde antiguo y especialmente que se gestó en Atenas, ¿qué será, Juan Carlos? Más o menos como entre el siglo sexto y cuarto, ¿no? Antes de Cristo, más o menos en ese periodo, se caracteriza por el nacimiento de este humor satírico y crítico que se utilizaba para burlarse pues, de figuras públicas, de las instituciones sociales, de las convenciones culturales de la época, y solo por eso es un buen pretexto literario, Juan. A ver, es un buen pretexto literario y también un poco la propuesta del día de hoy es contrastarlo con la tragedia. Pero creo que hay varias cosas que se pueden decir de la comedia griega concretamente. A ver, no es el género que más desarrollaron, pero tal vez sea porque es del que se conserva menos. Es verdad. Eso también es cierto. El día de ayer justo con unos profesores platicaba y hubo un comentario que me llamó muchísimo la atención y que vale la pena mencionar aquí. Él está dando unas clases de gestión cultural y entonces estaba tratando de hablar con los alumnos de qué zonas de la ciudad conoces, pues para hacer esta gestión cultural o para escribir o dirigirte a un determinado público hay que saber cómo hacerlo. Claro. Y entonces la definición es, para saber cómo habla un pueblo, tienes que conocer sus chistes. Claro. Tienes que conocer su comedia. Quizá nosotros no, quizá vemos a los griegos como personas serias, no porque no tuvieran comedia, sí la tienen y vamos a hablar de sus autores, pero como se conserva poco, entonces los tenemos por serios, Claro. los tenemos por cultos. Y es que la vulgaridad misma sale de la comedia misma. No es que Thalía fuera menos musa que el resto de las musas griegas, que Claro. Thalía es la de la comedia, si mi memoria no me falla. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, Sócrates, ya mencionaba, siglo V, siglo IV antes de Cristo, al final será condenado a muerte porque él se burlaba de la clase política. Les decía, tú dices que sabes, pero en realidad no sabes nada. Y con eso hizo su mayéutica. Y al mismo tiempo Sócrates será víctima de Aristófanes, que era un comediógrafo. Y fíjate, mi querido Juan, creo que la parte más relevante de la... A ver, ¿cuál es la diferencia entre la comedia y el drama, ¿no? Bueno, la comedia empieza mal y termina bien, mientras que la tragedia empieza bien y termina mal. ¿Ves? O sea, estamos hablando de el final feliz y el final triste, ¿no? Digamos que es como la fórmula a la inversa, como si fueran espejos que están dialogando. Creo que algo muy importante de la comedia es que nos habla de la libertad de expresión. Y en este programa siempre hemos luchado mucho por la libertad de expresión, porque cada uno tenemos nuestra opinión y cada uno estamos en este derecho de expresarla.
El problema es que no siempre ha sido así. En la antigua Grecia, y nos estábamos riendo hace ratito del nombre, fíjense bien, Pisístrato era un tirano que estuvo gobernando el imperio griego antes del siglo sexto. Y entonces, de cuando cae Pisístrato, empieza lo que es la verdadera democracia y un periodo de una democracia muy radical en el que los ciudadanos participaban activamente en la política, todos estaban muy informados, había mucha libertad de expresión y el debate público empieza a propiciar el desarrollo de un género teatral que es la comedia, en donde se podía criticar abiertamente a las autoridades y a las instituciones sin temor a ser reprimidos. Entonces, creo que ahí radica la importancia de la comedia griega. Y mira, tú me decías hace ratito, me preguntabas, ¿qué nos hace reír? Nos hace reír burlarse de la gente del poder. Eso nos hace reír muchísimo y los griegos lo pusieron pues en el escenario. Particularmente en este país. Primero una reflexión y después me voy a los ejemplos en este país. Creo, quizá es demasiado generalizar, pero creo que hay algo en estas afirmaciones. La comedia es crítica, precisamente por la burla, y nos hace pensar la burla, que es lo que queremos lograr, que es a donde queremos llegar a través de esa crítica burlona a la autoridad o a la situación. A diferencia de la tragedia, que me parece que es más reflexiva, porque al final no nos da ninguna risa a Edipo, pero sí nos hace reflexionar sobre el destino. Sí nos da mucha risa las trasquiladas, el mismo nombre nos da risa, y ahí es donde se ponen acentos sobre la I. Claro. Y eso lleva a la crítica. En México, para los que vivimos el México del siglo pasado, en tiempos del PRI no era posible burlarse del presidente. No había internet tampoco. O si se hacía un poco más disfrazado, era más difícil. Chistes de boca a boca. Era más difícil hacerlo. Me parece que a partir del gobierno de Fox en el año 2000, ya con internet, recordarás algún programa que había de los peluches. Así como no. Se hacía una crítica brutal, era risa y risa del presidente y todo lo que ocurría. Más recientemente, pues ahorita hay meme de todo, ¿no? Y claro, creo que el mexicano no podría sobrevivir si no hubiera este espíritu crítico de burla crítica hacia la autoridad que sea que esté en el poder en el momento. Y por supuesto, mi querido Juan, creo que parte de este ingenio mexicano viene de esta necesidad de decir, yo aquí creo que hay algo mal. Yo creo que en el tiempo de los priistas no hubo un presidente del que se hicieran más chistes que Luis Echeverría. Y de Luis Echeverría se burlaban, por ejemplo, de que no era muy brillante, o de López Portillo de su hombría exagerada, ¿no? O de Salinas, se reían mucho de que era chaparrito y de sus orejas, en fin, ¿no? Y como bien dices, luego fuimos migrando a otro tipo de foros y es el estereotipo, mi querido Juan, el estereotipo de lo que nos gusta burlarnos. Estaba recordando, creo que fue la primera vez que me llevaron a alguna marcha política, en 1994, cuando Salinas llega a la presidencia, porque obviamente yo iba acompañando a los de la oposición, ¿no? Arriba Cloutier, abajo Topollillo. Entonces decirle Topollillo al presidente era pues la burla, ¿no? Era la oportunidad de hacer crítica de que ya no se quería a ese partido en el gobierno. Y así como está el tema de los estereotipos, está el uso del coro, que aunque se fue reduciendo, ya hablaré un poquito de eso, la importancia del coro. El coro era como esa conciencia. Es raro. Nosotros hablamos de conciencia hoy, pues porque a partir de Freud el subconsciente hasta nos habla, ¿no? Pero antes no había esta idea de la conciencia, y la conciencia tenía que jugar también un papel, y ese papel lo tenía el coro. Y bueno, ya iremos hablando un poco de... No es que hicieran trilogías los griegos, pero los griegos fueron un poco los que fueron diseñando esta manera de dividir en actos, dividir en escenas o dividir en historias de 3 en 3, las historias que nos van a estar contando, que son las historias de el pueblo griego. ¿Algún último apunte? Pues mi querido Juan, creo que también habría que distinguir entre la comedia antigua y la comedia nueva, pero pues
nos dará para la conversación. Así es. Así que vamos de momento a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda. Hoy, en nuestra biblioteca circular, vamos a hablar de la comedia griega y por qué es tan importante hablar de un género que a lo mejor no floreció tanto o no nos ha llegado tanto de lo que debió de haber florecido en la antigua Grecia. A ver, la comedia griega es una forma teatral muy distintiva que floreció sobre todo desde los primeros albores de la democracia en Atenas y que ha dejado un legado duradero, no solamente para el teatro, sino para la literatura en su conjunto. Aunque a menudo la comparamos con la tragedia griega, que es como de donde tenemos mucho más material para poder explorar. La tragedia y la comedia griega se diferencian no solamente por el tipo de finales que tienen, sino porque en el caso de la comedia, estamos haciendo uso de la crítica, de la sátira, para atisbar esa vida que tenían en aquella Atenas de los tiempos de Menandro, de Aristófanes, pero también, claro, de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Es decir, cómo era el día con día de una sociedad y cuáles eran los valores que regían en aquellos tiempos. Estos valores que en muchos sentidos forman parte de la manera que tenemos de pensar en Occidente. A través del análisis de estas obras destacadas, en donde pues Aristófanes y Menandro son los principales autores, podemos apreciar cómo la comedia griega hace uso del humor, de esta crítica social, para entender al ateniense de aquel tiempo, para cuestionar las normas que ellos tenían establecidas. Una de las figuras más destacadas, evidentemente, es Aristófanes, y es conocido por sus obras que están cargadas políticamente de temas de burla, por ejemplo, sus comedias como Las Ranas y Lisístrata, en donde se burlan abiertamente de las figuras públicas, de las instituciones y de los acontecimientos que están sucediendo en aquella época, y nos ofrecen una visión muy incisiva de la sociedad ateniense. En Las Ranas, por ejemplo, Aristófanes utiliza el viaje al inframundo como una metáfora para describir esta decadencia cultural y política de un Atenas. Por otro lado, Menandro, cuyas obras se centran más en las relaciones humanas, en la familia, que él escribe comedia de costumbres. En el Misántropo y en el Arbitraje se van a adentrar sobre temas del amor, la amistad, la hipocresía, la moralidad en un contexto urbano y cotidiano. Menandro es muy reconocido por esta habilidad para crear personajes muy verosímiles, pero también complejos, así como por su enfoque en la comedia como una herramienta para reflexionar sobre esta gran pregunta: ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Y claro, ahí viene este contraste de las contradicciones que tenemos los seres humanos, que somos totalmente redondos, que tenemos claros, pero también tenemos oscuros, que tenemos cualidades, pero también tenemos defectos. La comedia griega, a diferencia de la tragedia, se caracteriza por estas ganas de hacernos reír, por este uso de personajes caricaturescos y sus tramas que están muy enredadas, pero que son sumamente divertidas. Sin embargo, detrás de la risa y detrás de la diversión no hay nada superficial. La comedia griega ofrece críticas y políticas que resonaban en el público de aquella época, pero que creen también en el público de la actualidad. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones. Referías al final de la primera sección sobre la diferencia entre comedia antigua y comedia nueva. Efectivamente, mi querido Juan. A ver, la comedia antigua
en la antigua Grecia, era una comedia satírica muy crítica que utilizaba el humor para burlarse de figuras públicas, básicamente, las instituciones sociales, las convenciones culturales de la época, que si tú te fijas, mi querido Juan, hoy hacemos prácticamente lo mismo. Y entonces el tono era un tono muy mordaz y su uso era de inventiva, la parodia y también la obscenidad. En la comedia nueva era algo más costumbrista, un poco más realista y se centraba entre las relaciones de los personajes y de los problemas de la vida cotidiana. Es decir, la gran diferencia es que en la primera etapa se dedicaba como a una especie de crítica y a temas como muy altos. En la comedia nueva hablaban de la cotidianidad, porque también nos podemos burlar de la cotidianidad, ¿no? No, bueno, de algún lado tienen que salir los chistes, ¿no? Pues sí. Y tienen que pasar cotidianamente. Vamos a hablar ahora de los temas generales que tenía la comedia. Eh, Hacía referencia a Sócrates porque Sócrates se burlaba de los políticos. Es curioso porque uno considera a Sócrates como un sabio que da respuestas de qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el amor. Pero en realidad Sócrates no responde nunca a ninguna de esas preguntas. Él lo que hace es un ejercicio de, a ver, tú dices qué es la belleza. Y bueno, si eso fuera la belleza, entonces lo que hacía era más bien preguntar y preguntar y preguntar. ¿A quiénes les preguntaba Sócrates? A los políticos. ¿Y Entonces eso fastidiaba mucho a la clase política. Sócrates ya era una persona mayor, que no era extraordinario llegar a los 70 años, pero no era tampoco común. De modo que le quisieron dar un estate quieto y por eso lo acusaron. Luego el juicio se salió de las manos y lo terminaron encarcelando. Y luego del encarcelamiento lo llevaron a la muerte, que él parece muy heroicamente lo toma con mucha filosofía socrática. Pero en realidad era fastidiarlos. Al final lo que hacía era comedia. Si quisiéramos ver con una perspectiva distinta los diálogos de Platón, habría que verlos como comedia, a ver si nos da risa. Claro, las cosas han cambiado, lo que era cotidiano en la antigua Grecia no es lo cotidiano el día de hoy, pero burlarnos de los políticos siempre ha sido un gozo del pueblo. Por supuesto. Y fíjate que otro tema que se trató en la comedia griega era la guerra. La guerra que fue tan importante en aquellos tiempos y que era especialmente una especie de crítica entre los bandos. Criticaban mucho a los militares y tener a los militares en la calle, todos los procesos de militarización y el absurdo de las batallas, el sufrimiento que la guerra causaba a la población civil. Y yo me pregunto, Juan Carlos, si hoy leyéramos otra vez esas comedias a la luz de tantas guerras que están sucediendo en este momento tan absurdas, si eso nos resonaría y si eso nos daría risa. Yo creo que no. No. Claro, los alcances de la guerra de aquel entonces son distintos. Ahora, también se me antoja muy fácil burlarme de varias cosas. A ver. Voy a contar un chiste políticamente incorrecto A ver. de épocas anteriores. Que estaban criticando a los argentinos por haber perdido la guerra de las Malvinas. Pero un segundo lugar no está tan mal. A ver, no deja de ser una broma, ¿no? Y entre broma y broma decimos la verdad asoma. Burlarse, por ejemplo, de que la única batalla que realmente ganaron los atenienses fue la guerra de Maratón y fue de milagro, pues creo que también es un poco prestar a ello. También es una reflexión crítica de la misma historia. Claro. No deja de ser, sí, como decimos, entre broma y broma y hay algo. Y es importante. Otro de los temas que se suelen tocar es, por ejemplo, algo que hoy es políticamente incorrecto, pero que no lo era tanto en aquel entonces, que es la relación entre los sexos. Así es. Por ejemplo, se dice de Sócrates mismo que su mujer era la que mandaba. Sí, Que en realidad ella era la que había diseñado el sistema mayéutico. Se decía de Pericles, que por eso siempre se le retrata con casco, es que era cabezón. Y se decían una serie de cosas que después los romanos, y ese es un detalle importante a considerar, van a explotar, porque los griegos hacían muy buena tragedia, una comedia no tan buena. Claro, conservamos más tragedias que comedias. Y los latinos son al revés. La tragedia latina... pero la comedia latina, eso sí,
eso sí que se exploró de manera brutal más adelante. Finalmente, herederos de los griegos. Totalmente. Y bueno, ¿qué más, mi querido Juan Carlos? ¿De qué más nos vamos a burlar si no son de los poderes fácticos? ¿Y cuáles son los poderes fácticos más importantes? Pues la religión. Y desde luego la religión era un tema común en la comedia griega. Especialmente criticaban estos rituales supersticiosos y sobre todo la hipocresía de los líderes religiosos. Entonces, porque además habrá que decir que los griegos pues eran bastante supersticiosos, les gustaba la cosa de ir al oráculo, de tratar de ver el porvenir, de tratar de imaginar cómo iba a suceder esto, cómo iba a suceder aquello, de convocar a todo el panteón de dioses que tenían. Y claro que la comedia dice, a ver, bueno, sí, pero vamos a burlarnos un poquito porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Imagínate todo lo que no se podría haber dicho sobre los oráculos y las burlas que no podrían haber tenido, pues ¿no? imagínate. Al final, pues somos seres humanos y esto también es parte de nuestra naturaleza. Y de hecho, fíjate, o sea, imagínate que el oráculo te dijera, a ver, ¿qué favor me vienes a pedir o de qué tamaño es aquello que quieres ver en el futuro? De ese tamaño va a ser la contribución que vas a tener que dejar, ¿no? Sí, básicamente. Y sucede. Sí, Hoy todavía. Todavía sucede eso. Todavía sí, por sucede supuesto. eso. Y bueno, a ver, no hay demasiada información sobre los comediógrafos, que ese es el nombre que adoptan los que hacen comedia en Grecia, pero hay dos particularmente importantes. Aristófanes. Aristófanes. Sí, Aristófanes que pues más o menos lo ubican. A ver, habrá que pensar también, como bien decías, mi querido Juan, que estos datos no pueden ser precisos, ¿no? Historiográficamente no pueden ser, pero más o menos se le ubica entre el 448 y el 380 antes de Cristo, pero yo creo que es el más famoso. Es el que el más famoso. Sus obras son Las aves, Las nubes, Lisístrata, que son conocidas por este punto de sátira, por este punto crítico. Y además Aristófanes en cierta manera era un hombre valiente que no le daba ningún trabajo andarse burlando de las figuras públicas, de los más poderosos, le tundía pues directamente al mismísimo Sócrates, a Pericles. Pues podríamos decir que era desenfadado, que era irrespetuoso y sus obras ofrecen esta otra visión, que eso también tiene gran valor, de cómo era la sociedad ateniense en esa época. Claro, y hablabas de lo cotidiano hace tiempo y es justo de lo que va a hablar Aristófanes principalmente. Dicen de él que tenía espíritu hostil a las nuevas ideas, es decir, si hoy naciera estaría en contra del ChatGPT. Decía que el pasado era excelente y el presente detestable. Vilipendiaba a sus adversarios, a los que encontraba los demagogos, los sofistas, Sócrates y Eurípides, pintaba la vida cotidiana y eso ayudó muchísimo a los historiadores a reconstruir la vida cotidiana griega. Entonces Aristófanes, sin saberlo y queriendo hacer comedia, terminó también por ser un importante documento de historia, aunque él no quería hacer historia. Se sabe que escribió 44 piezas. Se conservan 11, algunas ya las mencionaba Ceci, las voy a repetir. Las aracanienses, los caballeros, las nubes, las avispas, la paz, las aves, Lisístrata, las Temofiliascuas, las ranas, Asamblea de Mujeres y Pluto. Los babilonios, las arcarías y los caballeros son las que más fama le van a dar. Y tenemos otro personaje relevante del que se conservan menos obras y es Menandro. Sí, él es como posterior a Aristófanes. Yo no sé, porque no lo sé, si fue su discípulo o no, pero él es el principal representante de la comedia nueva. Él tiene obras como El Misántropo, La flauta doble, que son conocidas ya por este humor costumbrista. Si bien Aristófanes se dedicaba a criticar a la política y a los poderosos, Menandro no. Menandro se dedicaba más a las cuestiones domésticas, se centraba en las relaciones entre los personajes, los problemas en la vida cotidiana, en los problemas de los enamorados, de los amores a lo mejor que no estaban tan bien vistos, del matrimonio, de la familia, en fin, de
de este día con día de la vida ateniense. ¿Qué sabemos de Menandro? ¿Qué Es sabe? curioso porque escribió 60 comedias, Jolín. pero solo se conserva una completa, que es la del Misántropo. Sí. Y otras casi completas, Los árbitros, La Samia y la que mencionaba al principio, de la Trasquilada. Se conserva poco, ya hemos hecho alusión en otros programas a las bibliotecas, a todo lo que se ha perdido. Y en ese sentido vale la pena mencionarlo. Quizá no sabemos tanto de comedia o no disfrutamos tanto la comedia griega porque se conserva poco. Se conserva un poco más de la tragedia. Aquí quería yo presumirles. No se lo va a prestar a Ceci porque no me lo devuelve nunca. No, ese sí no te lo va a devolver. Esta colección me gusta, Editorial Cátedra, porque tiene todas las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son los tres grandes trágicos. Sin embargo, en los textos que se conservan de Aristóteles, se dice Aristóteles, que los mejores trágicos de su época eran, no tengo los nombres, pero no menciona ninguno de estos tres. Y es que no se conserva nada de esos. Pues a lo Y eso mejor es no les caían interesante. tan bien. Podría ser, lo que pasa es que son justo a estos a los que conocemos y es la única base que tenemos para conocer la tragedia. Del mismo modo claro. en que estos dos autores son los únicos que tenemos acceso para entender la comedia griega. Y por eso es relevante y por eso es un pretexto literario. Y yo creo, mi querido Juan, que es relevante porque aspiraron a la universalidad y lo lograron. Exploraron estos temas universales como el amor, que sigue siendo relevante, la familia, la política, en fin, pues creo que la condición humana, y eso es algo muy, muy interesante. Y estos temas que nos tocan hoy en día, ya que son las experiencias que tú y yo podemos compartir, que puedo compartir con Isis, nuestra productora, o con Alex, que está aquí con nosotros. O sea, son temas que van a traspasar la frontera de física, la frontera del tiempo. Imagínate nada más, yo creo que el tiempo le tiene miedo a las comedias griegas, ¿no? En fin, y aquí los tenemos y aquí nos están haciendo reír de cosas que se reían en aquellos tiempos y que nos seguimos riendo actualmente. Sí, claro, que a lo mejor son chistes bobos, pero pues esos chistes bobos pues eran lo que animaba a la gente, porque al final la risa tiene ese aspecto, ¿no? Es un motor Y social. por lo tanto, y lo que decías tú también, que es muy importante, tienen un valor histórico. Sí. Porque entonces nos dejan ver, nos abren esta ventana para ver un montón de información sobre, pues, qué era lo que estas personas consideraban criticable de una sociedad que nosotros a lo largo del tiempo pues nos hemos dedicado también a darles sus muy buenas puliditas, a admirarlas porque nos han dado mucho a nosotros en el pensamiento occidental. Pero las ideas que circulaban, lo que ellos consideraban como problemas, ¿qué era lo que, hombre, cómo vivían los ciudadanos de Atenas? Bien, de hecho en ese sentido hay que hacer esa comparación o ese contraste, la importancia que tienen ambos géneros. Finalmente le dieron vida al teatro. Sí, claro. El teatro como lo conocemos hoy, claro, el teatro musical de Broadway parece que Ah. no tiene nada que ver con la antigua Grecia, pero las bases están allí. A ver, específicamente la tragedia hay que decir que tiene un carácter religioso, eso es importante, dedicado a Dionisio o Baco entre los romanos, que es contrastante porque es la fiesta de la tragedia con el personaje más cómico que tenemos el día de hoy. Y no deja de tener un carácter religioso. Había concursos para esto. Y entonces me gustaría referir, bueno, por un lado a Tespis, es el nombre del primer actor. Y es que el origen del teatro era un monólogo, que después se fue transformando. Del monólogo va a pasar al diálogo, va a entrar el coro. Después el coro, que antes era muy numeroso, se va a ir reduciendo. Todavía el coro, por ejemplo, se conserva mucho en la ópera, que es finalmente heredera también de esta tragedia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Eurípides va a ser el primero en reducir el tamaño del coro y empezar con diálogos. Después
No, más bien Esquilo es el último. No, Esquilo es el que va a poner esas reglas. El diálogo, luego viene El coro. el coro, le va a reducir. Luego Sófocles va a reducir más el coro y va a ser el primero en hacer escenografías. Uh-huh. Eso es interesante. Y ya después con Eurípides el coro casi no tiene relevancia y va a haber más de 3 personajes en la imagen. Entonces le van a empezar a dar mayor fuerza a las formas que a los diálogos. Y eso es lo que va dando vida tanto a la comedia como a la tragedia griegas. Y fíjate, mi querido Juan, que hablar de esto es también pensar en muchos sentidos lo avanzado que eran los griegos, porque si tú vas a cualquier sitio arqueológico de la ciudad más insignificante, más pequeñita, olvídate de Atenas, olvídate de Corinto, en fin, a cualquier sitio de arqueología vas a encontrar que había teatro. Y ese teatro era el lugar en donde la sociedad se reunía no solamente a entretenerse, sino a convivir. Y por eso es tan importante, porque Aristóteles decía que nosotros, antes que ser seres racionales, éramos seres sociales. Sí, no, lo dices con absoluta certeza. Hay anfiteatros en todos estos pueblos, por muy antiguos que sean, por muy pequeños que fueran, y así como en México, en todas las zonas arqueológicas que se conservan, había un juego de pelota. Sí. ¿No? Aquí jugábamos, iba a decir fútbol, pero no es fútbol, pero el juego de pelota, así como ellos tenían su anfiteatro. Sería una manera como contrastante, pero interesante de verlo, ¿no? ¿Y te imaginas ver, por ejemplo, Pluto de Aristófanes en uno de estos anfiteatros en donde Crisi lo encuentra a Pluto, el dios de la riqueza, y decide que va a devolverle la vista para que pueda distribuir la riqueza de la manera más justa? ¿Tú crees que lo va a lograr? Yo creo que lo logra, así como Freud logró escribir sobre comedia. Él se aventó una teoría de la comedia y es un ensayo psicoanalítico, como solo podría ser de parte de Freud, de la comedia como forma de expresión, incluso como forma de desahogo, como forma de catarsis a ese inconsciente del que hablábamos al principio del programa. Así es, mi querido Juan. Imagínate que hasta Nietzsche se atrevió a hablar de comedia y se atrevió a hablar de humor. Otro filósofo que también habló sobre la risa, Henri Bergson, ensayo sobre la risa, publicado en 1850, porque la risa es este motor ambivalente, porque claro que nos relaja, que nos da ánimo, pero también recordemos que la risa es defensiva. Es que también nos reímos de nervios. O sea, yo y creo que eso era parte de la pujanza del teatro en términos generales, de cómo escribían estos para imponerle la voz a un actor, para que dijera eso que a lo mejor a mí me molestaba, me incomodaba, me irritaba, y de repente, pues, qué inteligentes tenían que ser para transformar todo ese sentimiento en una risa. Hacer reír no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, por eso hay algunos genios de la risa, algunos incluso que lo hacen a través de la violencia, y esos son todavía más geniales. Pero vamos despidiendo el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco a este grupo de guionistas que nos están ayudando. Muchísimas gracias. Síganos acompañando. Muy bien, pues la recomendación por mi parte va a ser intentar leer comedia griega, intentar leer tragedia griega. De alguna manera es hacerle justicia a cada uno de estos autores. Sí. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción. Tenemos a Isis por allá, también nos está ayudando Alex aquí. Que su vida literaria sea comitrágica, tragicómica. Ultimátum. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Friedrich